Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 22 de marzo del 2022, 22/3 del 22, es martes de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. Bueno, vea, poco a poco, ya nos queda muy poco tiempo para llegar a la Semana Santa, para llegar a la Pascua, que eso es la meta para todos. Ok, hoy les voy a hablar de un santo muy particular, mártir también, San Nicolás Owen, el pequeño Juanito, o Andrés, es decir, depende, porque como ellos vivieron una época terrible, ¿no? La época de la persecución a manos de Isabel I, en fin, en Inglaterra, y que bueno, y que luego ya continuará su hijo Jacobo también, pero en fin. El tema es este, a él le toca vivir esta época, él nace en Oxford, es de una familia que son carpinteros, la fecha de su nacimiento, los jesuitas no la tienen muy clara, hay algunas otras biografías que he leído que dicen que en 1550, muy probablemente, no lo sabemos. Su familia era una familia católica, educado en la fe, como les digo, maestro en el arte de la carpintería, eso es la gran genialidad de él. Resulta ser que a él le toca presenciar el martirio del padre Campion, que es uno de los primeros jesuitas que es martirizado en Inglaterra, y él, pues secretamente él quería, miren, tiene dos hermanos sacerdotes, cuidado, y resulta ser que él quería ser jesuita, él también quería, el momento, miren, él no hizo un noviciado propiamente, sino que hizo sus votos sobre la marcha, ¿no? Sobre el trabajo que iba realizando. Se da cuenta que se quedan sin ningún jesuita en Inglaterra porque todos o fueron martirizados o fueron expulsados, descubre que hay uno y él empieza a buscar ayudarle al padre a esconderlo. Fíjense que llegó a realizar hasta 30 escondites en las casas de los nobles católicos y entonces en la misma casa se construía y había incluso lugares para 10 personas y dentro del mismo lugar otro lugar para otros 4 o 5. O sea, realmente era un genio. Miren que algunos de esos lugares han sido descubiertos hasta este siglo, para que se sorprendan ustedes, porque era un maestro. Era un excelente albañil que camuflaba todas las cosas, es decir, trabajaba durante el día, pero luego ya en la noche se ponía a hacer las cosas que eran propiamente de los escondites. Entonces la gente miraba que había un trabajador, un albañil ahí durante el día, pero durante la noche el hombre trabajaba y hacía obras fantásticas. ¿Y saben cuál es el colmo? Que resulta ser que si nos atenemos a la biografía, algunos de estos escondites sirvieron para ocultar, durante la persecución de Carlos I, por ejemplo, a la familia del rey, que fue después decapitado, ¿no? Para que vean ustedes cómo son las cosas. O sea, él mismo, los mismos lugares donde escondió a los que mataron los antepasados de ellos, sirvieron para ocultarlos. Ya ven ustedes cómo es la historia. Ya les digo, un genio en el asunto de la albañilería, en el asunto de la carpintería, y por eso siempre se le representa así con un serruchito, porque experto, era pequeñito, por eso el pequeño Juan, ya, y entonces menudito él, ¿verdad? Pero una cosa extraordinaria de su trabajo. Lo capturaron en 1582, en 1582, luego en 1594, lo soltaron porque no pensaban que a quién tenía, ¿no? Y le ayudaron, las familias nobles católicas ayudaron a pagar el rescate en 1594, pero ya luego, más adelante, él entra a trabajar, a colaborar directamente con algunos de los sacerdotes y esos serán los que le acompañarán a él al martirio en 1606, solo que fue martirizado un 2 de marzo. Miren, su canonización fue en tiempos del Papa Pablo VI en 1970, pero fue en octubre. Y entonces yo todavía no encuentro cuál es la razón del por qué el 22 de marzo es la fecha para celebrarlo a él. Ellos fueron, como les diría, canonizados 40 mártires de la persecución de los anglicanos en contra de la iglesia y en Inglaterra, valga la redundancia de anglicanos en Inglaterra, pero ¿qué vamos a ver? Y el asunto es que, miren, lo torturaron. Miren, cuando miren ¿cómo les diría? Las declaraciones sumarias que están hechas de los interrogatorios, porque lo ponían 6 horas diarias en el potro ahí en la Torre de Londres, imagínense, le ponían peso en los pies para que estirarlo todavía más y ahí se le reventó el estómago, y entonces luego dijeron, imagínense esos cobardes, lo acusaron de que se había suicidado. ¿Cómo se suicida usted cortándose el estómago? Es una cosa bien simpática, ¿no? Y estando usted en una preso. Pero en fin,
Miren, no lograron sacarle ninguna verdad, no lograron sacarle nada. Todas las confesiones eran tan, llevadas y traídas que nunca pudieron encontrar. Y sabían, cuando se enteraron de que era el carpintero, que era él el que había escondido a los jesuitas, pues pensaron, aquí ya tenemos la gallinita de los huevos de oro, pero se quedaron en la nada. Bueno, vamos a hablar de las lecturas del día de hoy. Vayan notando ustedes cómo esta tercera semana empezamos a descubrir otra actitud. Si la semana pasada era un reclamo, un llamado a la conversión, ahora empezamos a descubrir qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Aparte de, la reacción nuestra y qué es lo que Dios hace con nosotros. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25 y luego del 34 al 43. En aquel tiempo Azarías oró al Señor diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya el domingo se nos anunciaba, el Señor es compasivo, es clemente y compasivo, misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados. Acuérdense, toda la insistencia, ¿no? Esto es precioso, ¿no? Esa compasión y esa misericordia. A esa apela Azarías. A esa compasión y a esa misericordia. Ten clemencia de nosotros, acuérdate de nosotros. Y claro, le hace recordar a Dios sus promesas, las hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero bueno, es esto, ¿no? El camino que todos tenemos que recorrer, el camino que todos tenemos que aprender. El de reconocer nuestras culpas, ver la situación en la que estamos, la crisis por la que pasamos, pero sobre todo confiar en la infinita misericordia de Dios. Que eso se debe traducir luego evidentemente en el trato que tenemos con los demás hermanos, eso es el Evangelio. Pero Dios está siempre dispuesto a perdonar y su manera de perdonar es tan extraordinaria, ¿no? O sea, sobrepasa cualquiera de nuestras expectativas, cualquiera de nuestras ideas, el perdón y la misericordia, la clemencia de Dios. Por eso el Papa Francisco insiste en decir tantas veces, ¿no? Misericordia es el nuevo nombre de Dios, para decir Dios es amor, Dios es misericordia. Vamos al Evangelio. Un Evangelio un poquitito largo, lo conocemos muy bien, pero una y otra vez hay que volver sobre él. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, no te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tus compañeros como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro anda justificándose. Yo no quisiera creer que su pregunta es honesta. No sé si me explico, no me malinterpreten, no estoy juzgando a Pedro, pero es que hasta 7 veces, claro, porque él viene de la tradición que el que perdonaba, la mentalidad del mundo judío,
hasta 4 veces y siendo muy generoso, pero muy generoso, usted perdonaba 4 veces. Ya una quinta no la perdona. Entonces él habla de 7, también es el número de la perfección, ¿no? Jesús le dice 70 veces 7. 70 veces 7, 70 por 7 son 490, y entonces 490 veces nada más tenemos que... No, hombre, aquí el número evidentemente es muy simbólico, es una cantidad que se duplica, que se triplica, que se centuplica. Es decir, para darnos a entender que la misericordia, el perdón, es siempre. No es en base a los cálculos humanos, y por eso la parábola. La parábola nos refleja el corazón de Dios. A mí no me gusta esta traducción, siempre lo señalo, porque habla de que el Señor tuvo lástima. No, tuvo compasión. De hecho, luego utiliza la palabra compasión. Ese es el verbo que está ahí, el tener misericordia, tuvo misericordia. Miren, aquí la traducción evidentemente habla de muchos millones. Acuérdense que en la versión original, en el texto, habla de cualquier cantidad de talentos. O sea, que no es posible que alguien tuviera tantísimo dinero. Nadie lo puede tener y malgastar tanto dinero como es posible. Pero esa medida exagerada, completamente exorbitante, ya que se salta todos los parámetros posibles, nos muestra precisamente la misericordia de Dios. Este Rey bondadoso que se conmueve. Miren, eso lo leí, no me acuerdo dónde, hace algún tiempo, ¿no? Hay que aprovecharse de que Dios es fácil para conmoverse. Eso es lo que decía. Y yo me quedé pensando, no sé si esta visión, pero no deja de ser cierta. Dios es así. Dios se conmueve. Dios si nos mira arrepentidos. Y perdón que ese sí no estoy poniéndolo como condicional, sino que estoy diciendo, si Él nota que hay arrepentimiento de nuestra parte, Él siempre va a estar dispuesto a perdonarnos. Él cumple con las 70 veces 7. Los que no cumplimos con eso somos nosotros. Basta ver cómo decimos perdona nuestras culpas como también nosotros perdonamos. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Y a la larga entonces no perdonamos lo suficiente porque no nos hemos dejado amar lo suficiente. Porque no hemos encontrado la misericordia de Dios. Porque no hemos conocido esa misericordia. Miren, en el corazón de Dios no hay un abismo de culpabilidad hacia nosotros. No hay un registro de culpa sobre nuestra manera de proceder. Lo que es el corazón del Señor es un abismo de misericordia. Es profundo, es ancho, es alto, es largo, porque ahí entramos todos, nos abarca a todos. Aprovechémonos de la misericordia de Dios, pero con la conciencia limpia, habiendo reconocido que nosotros hemos fallado también en la misericordia con nuestros hermanos, y pidámosle que nos convierta hacia esa misericordia. Se convierte el que se sabe amado, cambia el que se deja amar. Les invito a hacer oración. Señor, somos un poco de todo y de nada. Somos hermanos y extraños, hijos y siervos, deudores y prepotentes, compañeros y enemigos de camino, solidarios pero también indiferentes, ciudadanos e indefensos, cómplices y demasiado pacientes. Somos un poco de todo y de nada. Somos intento de diálogo y palabra vacía, huella y piedra de tropiezo, memoria y olvido, protesta y enigma, prestamistas y eternos deudores, suplicantes de tu perdón y yermos para concederlo, indefensos creadores de murallas. Somos un poco de todo y de nada. Somos audaces y cuidados, víctimas y verdugos de nosotros mismos, a veces soñadores, otras rastreros, firmes y volubles, lloricas empedernidos y de corazón duro, tramposos y jueces de nuestros hermanos, llenos de agujeros e impermeables. Somos un poco de todo y de nada. Señor, somos y no somos. Estamos confundidos. Somos mártires de nada, somos claroscuros, somos pecadores conscientes. Perdónanos y acrisólanos, aunque necesites 70 veces 7 repetirte. Amén. Qué belleza de oración esta de don Florentino Ulibarri. Belleza de oración realmente. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Nicolás Owen, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.